buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Costa, pertenezco al Cabildo Parque Casanare y les voy a exponer un tema que se llama regulación neuroendocrina del hambre, la saciedad y el mantenimiento del balance energético. La materia que estoy viendo se llama nutrición animal. Bueno, sabemos que el hambre es una motivación que nos induce a ingerir alimentos, los cuales nos aportan nutrientes que requiere el organismo, y el proceso de la ingestión del alimento se llama alimentación. Se puede vivir en diferentes fases. La primera fase es la fase de inicio, que abarca el estado interno del organismo como el valor, incentivo o la meta alimenticia por alcanzar. La segunda fase es la fase de consumo, la cual se caracteriza por una acción estereotipada con secreción de saliva, ácido carbohídrico, insulina y otras respuestas reguladoras. Y la fase de término, la cual se explica principalmente por la acción de las diversas señales de llenado gástrico y de la saciedad. ¿Para qué sentimos hambre? Bueno, principalmente es para cubrir las necesidades de nutrimentos para sobrevivir y mantener la estructura y funciones celulares y proveer energía para realizar el trabajo útil. Y otra pregunta que surge es cómo se genera la sensación de hambre. En esta pregunta sí acarrea dos factores. El primero es el sociocultural. Los humanos, a diferencia de otros seres vivos, utilizan como un reloj externo o en torno a una rutina diaria, incluyendo el horario de hambre, y otros factores que influyen en la alimentación son la disponibilidad de estos mismos alimentos, la oportunidad para ingerirlos y sus propiedades organolépticas, que son el olor, el sabor, la textura, entre otras. Y el factor biológico, pues se han estipulado diversas teorías basadas en aspectos biológicos, encaminados a explicar cómo se origina la sensación de hambre. Cannon propuso la teoría de la contracción del estómago, la cual postulaba que se siente hambre cuando se contrae el estómago. Esa teoría se desechó debido a que personas sin estómago manifestaban sensación de hambre. Otra teoría es la teoría glucostática de Meyer, la cual postulaba que la sensación de hambre inicia cuando el nivel sanguíneo de glucosa desciende ligeramente. Otra teoría es la teoría de la insulina, la cual afirma que sentimos hambre cuando los niveles circulantes de insulina sufren incrementos súbitos. En esta última década se ha generado abundante información acerca de los mecanismos involucrados en la regulación y la ingestión de alimentos. Se ha postulado la existencia de un sistema neuroendocrino, regulador de hambre y saciedad. También los mecanismos superiores que regulan, como por ejemplo la homeostasis, el balance energético y diferentes compuestos hormonales. Características del sistema de regulación de hambre y saciedad. Sabemos que el ser humano es un organismo heterótrofo que obtiene sus alimentos del medio ambiente, por lo que requiere un sistema muy bien organizado que regula la ingestión de alimentos, el mantenimiento del balance energético y conservación del peso corporal. Cuando este sistema falla, se presentan problemas como lo son la desnutrición y la obesidad. Mecanismos del sistema de regulación neuroendocrina de la alimentación. Como regulación, presenta regulación, sistema anabólico y sistema catabólico, cuáles son a corto plazo.
regulación, inicio y término de cada alimento. Sistema anabólico, hambre y apetito. Y el catabólico es llenado y saciedad. A largo plazo se nos presenta la regulación de peso corporal y la reserva de grasa. En el sistema anabólico, péptidos orexígenos o gasto energético. Y en el sistema catabólico, señales de adiposidad, péptidos anorexígenos y gasto energético. Bueno, ahora vamos a hablar de las señales moleculares periféricas que modifican la ingestión de los alimentos. Pues los efectos en la ingestión de alimentos tenemos que la incrementa de ingesta, como la grelina, la hormona tiroidea y los glucocorticoides. Y lo que disminuye la ingesta, tenemos estos compuestos, hormonas, citocinas y metabolitos. Ahora vamos a hablar de la regulación a corto plazo de hambre y pues la saciedad. Empecemos por los factores neurosensoriales. El inicio de la alimentación implica la existencia de círculos de comunicación neuronal entre el hipotálamo, el tálamo y otras varias áreas de la corteza cerebral, ya que se proyectan aferencias sobre neuronas productoras de señales moleculares que integran como la conducta alimenticia. Listo, ahora pasemos a los receptores externos. Son receptores sensitivos que permiten la comunicación con el medio ambiente externo. Son determinados en la elección y consumo de alimentos, ya que participan tanto como para estimular e inhibir la ingesta. Por ejemplo, tenemos el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Y también tenemos los factores gastrointestinales, los cuales son los más importantes porque genera la sensación de hambre gracias a la contracción rítmica gástrica. Bueno, ahora abarquemos los factores metabólicos. Nivel de glicemia. Este es un deceso momentos previos antes de la sensación de hambre, al parecer ocasionado por el incremento de la insulina plasmática medida por el nervio vago y en respuesta a una señal original previo al inicio de la alimentación espontánea. Sabemos que existe una disminución en la oxidación de carbohidratos detectadas por las células glucosensibles, entre otras. Vamos a tratar del otro sistema que se llama el sistema catabólico. Aquí el tamaño de la porción de alimento ingerida en cada tiempo de comida y fase de término está controlada a corto plazo por las señales llenados y saciedad, y a largo plazo por la leptina, que a su vez depende de los depósitos corporales de grasa. Como sistema catabólico tenemos factores gastrointestinales post-absortivos. En conjunto con los receptores sensitivos localizados en las paredes del estómago, el intestino se encargan de limitar el tamaño de la porción durante cada tiempo de comida. Receptores mecánicos. Estos están presentes en el tracto gastrointestinal y responden a sustancias químicas que contactan la mucosa, como por ejemplo los productos de la digestión de alimentos como los monosacáridos,
gaseosos. Gracias. Y receptores químicos. Bueno, ya hablamos que también están presentes en el tracto gastrointestinal, los cuales producen que se haya mayor segregación de saliva. En cuanto a reacciones con alimentos o con la ingesta de, por ejemplo, monosacáridos o ácidos grasos. Y ahora vamos a hablar de la concentración de nutrimentos. Las proteínas son los nutrientes con mayor efecto de saciedad, ya que el mecanismo inductor de la saciedad se asocia con diferentes niveles, y ya que en humanos, cuando este se infunde, se suprime la ingesta alimenticia. Conclusiones. Pues según los autores, se dice que desde hace mucho tiempo ya se tenía conocimiento de los organismos superiores que regulan la ingestión de los alimentos, con la participación del hipotálamo, y estas teorías propuestas para explicar esta regulación de hambre y saciedad se postularon con efectos de una sola molécula, a la que consideraban que tenía un papel central, como es en el caso de la glucosa o de la insulina. Asimismo, fueron introduciendo cambios inducidos en el metabolismo, cambios en el metabolismo crucial, como la utilización de la energía y la liberación de calor. También señalaron que estos eran factores importantes. Se sabe que en las últimas décadas los postulados teóricos de la regulación de hambre y saciedad han sido muy relevantes, porque nos ayudan a captar esas propiedades que cumplen cada una de estas en conjunto en cuanto a la regulación de esto. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.